Bien, hablemos de la reflexión interna total. La reflexión interna total es un caso particular de la refracción. Ok, hasta ahora cuando estuvimos hablando de refracción, ¿qué es lo que teníamos? Tenemos, veámoslo sobre este mismo dibujo, tenemos un rayo que incide, ¿bien? Y dependiendo si el índice de refracción es mayor o menor, se acerca o se aleja de la normal. Supongamos que el N1 es mayor que N2, entonces nos alejaríamos de la normal, ¿bien? El caso para la reflexión total interna es cuando se aleja tanto de la normal que termina viajando por la superficie entre los dos medios. Por ejemplo, aumentamos este ángulo y al refractarse, ese ángulo 2 es 90 grados, porque ya que la normal forma 90 grados con la superficie y va a viajar precisamente por la superficie, ese ángulo de refracción va a ser 90 grados. Entonces, si partimos de la ley de Snell y vamos a sustituir ángulo 1 por ángulo crítico y el ángulo 2 por 90 grados. Como sabemos, el seno de 90 grados es 1, entonces N2 por el seno de 90 va a ser igual a N2. Luego este N1 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y anulamos la función seno con la función arcoseno. Esta sería la fórmula para calcular el ángulo crítico, es decir, el ángulo para el cual el rayo se refractaría viajando por la superficie. ¿Qué ocurre cuando el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico? Cuando el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, lo que ocurre es que ya deja de ser una refracción y pasa a ser una reflexión. Y como se encuentra dentro del mismo medio, se le llama reflexión interna total. ¿Okay? Como les dije, la reflexión interna total entonces va a ser un caso especial de la refracción. Bien, veámoslo de otro modo. ¿Okay? Otra representación, imaginemos que tenemos la fuente, como les dije, el N1 tiene que ser mayor que N2. O sea que si vamos del aire al agua no va a ocurrir. Va a ocurrir cuando vamos del agua al aire, por ejemplo. Entonces tenemos esta fuente, que es lo que estamos viendo en este dibujo. Estamos viendo que lo que ocurre normalmente sería, incide en el medio y se refracta alejándose de la normal. Supongamos que la normal está acá. Bien. Se aleja de la normal. Luego, si con otro ángulo se aleja más de la normal. Bien. Y va a haber un punto donde se va a ir por la superficie. Aquí casi no se puede, no se aprecia bien. Y luego que excedemos ese ángulo, voy a ponerlo acá en otro color. Cuando excedemos ese ángulo, bien, voy a trasladar la normal hasta este rayito. Una vez que ese ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, va a actuar como si fuera un espejo, se va a reflejar. Eso es una reflexión interna total, queda dentro del medio 1 que estábamos haciendo. Y ya, como vemos, el N1 tiene que ser mayor que el N2, o si no, no puede haber una reflexión interna total, esa es la condición. ¿Para qué sirve esa reflexión interna total? ¿Qué uso le hemos dado? Les voy a dejar acá, lo tienen en las diapositivas que les dejé en el Canvas, para que lo lean un poquito sobre la historia de para qué se usan entonces las fibras ópticas. Dentro de la fibra óptica tenemos un medio que tiene un índice de reflexión muy alto y hacemos que la luz, por el ángulo de incidencia que tiene, se quede atrapada y se siga reflejando una y otra vez dentro de la fibra óptica. Por ejemplo, si nosotros hacemos un rayo, lo hacemos coincidir con, que es lo que estamos viendo aquí arriba. Si un rayo lo hacemos coincidir con el agua, ¿ven?
el rayo se queda atrapado dentro del agua. Si podemos ver acá, esto es una botella de plástico que está en la oscuridad, le ponen un láser y está apuntando justo un orificio en la botella. ¿Ven? Y parece que la luz se está curvando, y realmente lo que ocurrió es que por reflexión interna total, la onda quedó rebotando por reflexión interna dentro del chorro de agua. ¿Okay? Entonces, eso mismo que está ocurriendo en ese chorro de agua es lo que se hace dentro de cada uno de los filamentos de las fibras ópticas. De hecho, cada una de las fibras tiene un recubrimiento plástico, ven que son como pequeños microtubos para cada fibra individual, que garantice que se esté dando el recorrido dentro de una misma fibra y no brinque de una fibra para otra. ¿Okay? Esto se los dejo a ustedes para que lo lean. Por último, el otro fenómeno óptico que tenemos es la dispersión. Creo que hemos visto muchas veces este dibujo que es acá, el del prisma, que entra la luz blanca. Se supone que la luz blanca es la combinación de todas las longitudes de onda. Al entrar en un prisma, es decir, en otro medio que tiene un índice de refracción mayor, va a cambiar la velocidad de cada una de ellas, ¿okay? Va a cambiar la longitud de onda de cada una de ellas. Y esta geometría del prisma hace que al salir cada una tenga esa separación, ¿sí? Como la que vimos del pasar de un medio a otro. Cuando vuelve el primer medio va a tener más o menos la misma inclinación, pero con separación. Esa separación que se obtiene del rayo original, del rayo final respecto al rayo original, permite que se separe la luz en sus diferentes longitudes de onda, y cuando se separa, cada rayito de luz tiene su propio color, que es lo que vemos en el arco iris, o simplemente cuando hacemos pasar luz por cualquier medio. Esto también lo podemos ver, por ejemplo, cuando incide luz sobre un charco que tiene aceite. Es eso, separar la luz en sus diferentes longitudes de ondas, ya que para cada longitud de onda vamos a tener una velocidad diferente, dependiendo del medio donde estemos, ¿no? Mejor dicho, va a ser la misma velocidad, pero van a tener una separación diferente, ese D que calculamos en la clase anterior, ¿vale? Entonces, si uno quiere saber qué distancia hay entre un rayo y el otro, ¿okay? Se busca, que es esta ecuacioncita que está por acá abajo, conociendo los ángulos donde sale cada longitud de onda, para dos colores diferentes, esa diferencia va a ser el ángulo o la variación de ángulo entre una longitud de onda y otra. ¿Bien? La parte de dispersión es más a modo de teoría, para que entiendan que ese fenómeno de dispersión se basa precisamente en la refracción. Bien, al final del material que dejé en Canvas van a encontrar un resumen de todas las fórmulas que se van a utilizar, las que hemos visto en esta clase y las que se van a utilizar en los ejercicios. Luego les subiré videos de algunos ejercicios y la tarea. Si tienen alguna duda, me escriben al correo. Que estén bien.